Bienvenidos a este nuevo video de Podcast Verdad y Vida, y les invitamos a que permanezcan este tiempo conectados y que abramos nuestro corazón para recibir la palabra de hoy. También queremos invitarte a que compartas estos videos. Tú no sabes si alguna persona necesita esta palabra y puede transformar su vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Date un tiempo, es un tiempo muy breve el que te lleva a que tú lo compartas y que puedas bendecir a alguien más. Si esto te ha bendecido, también tú bendices a alguien más. Y también no te olvides de darle un buen like a este video. Así es, cada semana estamos dando un tema de relevancia para ayudar a las personas que tienen hambre y que tienen sed de Dios, y aquellas personas que también quieren transformar su forma de vivir, su estilo de vida, llevarlo hacia una vida y vida en abundancia que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Así y bueno, es. Vamos a empezar en este tiempo. Amor, qué bueno es estar aquí contigo. Gracias. Compartiendo de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver una parábola muy padre que nos va a llevar a reflexionar cómo es mi condición de recibir la palabra de Dios en mi corazón. Y para esto vamos a Mateo capítulo 13, si me acompañas por favor, del 1 al 9, y vamos a leerlo ahí. Si tú tienes tu Biblia, sácala y vamos a ir leyendo. Adelante, amor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí nos habla dos cosas fundamentales, que es el sembrador y la semilla. Y bueno, también hace énfasis acerca de la tierra en la que se está sembrando, o el lugar donde está cayendo la semilla, el terreno en donde está cayendo la semilla. Y vamos a ver quiénes son los sembradores, o quién es el sembrador a quien se refiere nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver en lo que es Marcos capítulo 4, versículo 14, si nos haces favor, amor, de leerlo. Sí, el sembrador es el que siembra la palabra. Ahí podemos ver que el sembrador es todo aquel que te está compartiendo de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué es la semilla, porque de eso nos está hablando esta parábola, y esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 8, versículo 11, de favor. Sí, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí podemos ver que entonces el sembrador es todo aquel que habla la palabra de Dios. La tierra es el corazón de la persona, y la semilla es la palabra de Dios. Ahora, aquí hay dos tipos de personas a la cual la palabra de Dios en los profetas nos habla. Y esto lo vamos a ver en lo que es en Mateo capítulo 13, versículo 14, 15 y 16. Si nos das favor de leerlo, por favor. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven,
y vuestros oídos porque oyen. Aquí podemos ver dos tipos de tierra. Antes de pasar a la explicación de cada lugar en donde se está poniendo la semilla. Aquí vemos las personas que oyen pesadamente la palabra de Dios o inclusive hasta les molesta escuchar de la palabra de Dios. Y estas son las personas que se resisten a recibir a Jesucristo. Pero también vemos a otro tipo de personas, otro tipo de tierra. Y a ellos Jesucristo los llama bienaventurados, o sea, muy, muy bendecidos. Y ahora vamos a ver, vamos a desglosar lo que realmente Jesús quería que nosotros entendiéramos por medio de esta parábola. Y yo quiero que me acompañen a Lucas capítulo 8 del 10 al 15, por favor. Y si me ayudas, amor, a leer para que vayamos entendiéndolo. Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí vamos a empezar a ver los diferentes corazones, o mejor dicho, cómo recibe la palabra de Dios el corazón. Y vamos a empezar con la primera parte. Dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, el enemigo siempre va a querer evitar que puedas escuchar la palabra de Dios o que podamos escuchar la palabra de Dios. Estos son los tipos de personas que escuchan la palabra de Dios, que sí les gusta la palabra de Dios, pero que no tienen raíz. Y que cuando ellos ven alguna situación o escuchan a otros hombres más que la palabra de Dios, o como algunas personas tienden a relacionar, a mezclar, a confundir la palabra de Dios junto con la palabra de algunos hombres intelectuales, algunos sabios, por así decirlo humanamente, y entonces hacen una mezcolanza, no ven la diferencia, no toman la palabra de Dios con peso, sino que es lo mismo para ellos lo que dice una frase de Gandhi que lo que dice una palabra o un versículo de la Biblia. Entonces en ellos no hay esas raíces, no hay un peso, no hay esa pasión, no hay ese discernimiento, no hay esa revelación de la palabra en su vida. ¿Y sabes qué? Que muchos de nosotros ya creyendo, porque Dios le estaba hablando, Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Y Él le llama a sus discípulos bienaventurados, pero hay que reconocer que hubo hombres que conocieron o que buscaban a Dios, pero desafortunadamente lo que dices, endurecieron el corazón, mezclaron rudimentos de hombres, mandamientos de hombres y les dieron mayor peso que lo que Dios estaba hablando y lo que Dios quería que hicieran. Entonces nosotros lo que dices es real. A veces nosotros podemos darle mayor peso a nuestra sabiduría, a nuestra propia opinión o a los pensamientos, a las filosofías, a aquellas frases o palabras que hombres sabios u hombres que son doctos, preparados, humanamente hablando, se les da mayor peso que a la palabra de Dios, desconociendo que la palabra, la semilla que es plantada, la palabra que cada día Dios está hablando a nuestro corazón es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, que es útil para instruir, para redarguir, para exhortar, para estar establecidos en la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Esa falta de reverencia, esa falta de darle la autoridad a la palabra de Dios es como estar en esa posición de tener un corazón endurecido, que es el camino donde todos pasan, todos lo pisan, pueden pasar trailers, tractores, lo que quieras, y está endurecido, y la semilla
no va a tener profundidad, no va a estar preparada la tierra para recibir esa semilla y fructifique. Y es lo que muchas veces quizá a nosotros nos llega a pasar. A veces venimos endurecidos en el corazón o estamos oyendo pesadamente, porque es más tu opinión, es más valioso lo que piensan los hombres que lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque va a venir el diablo y va a robar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Esa palabra, Dios te dijo, no temas porque yo estoy contigo, y tú la escuchas, pero el diablo vendrá a robarla y ya no va a fructificar como Dios quiere hacerlo. Por eso es importante este tema, que nosotros tengamos un corazón abierto a la voluntad de nuestro Padre, a la palabra, la semilla que Él quiere sembrar en nuestro corazón. No lo que dice el hombre, porque el hombre puede equivocarse 1000 veces y nunca se va a comparar la sabiduría de Dios a la sabiduría humana. Así es. Bueno, vamos a ver otro tipo. Dice en el versículo 13 del capítulo 8 del libro del Evangelio de Lucas, dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí es cuando tú recibes a Jesús en tu vida, en tu corazón, tú vas feliz, vas contento, alegre, quieres compartir de esto a todo el mundo, y a veces, o la mayoría de veces, el primer obstáculo, el primer lugar al que nos encontramos en una confrontación es con nuestra familia, porque la familia empieza a poner muchos apelativos, la familia se empieza a enojar en contra tuya porque tú estás gozoso, porque tú has recibido de Jesucristo, pero no tiene raíces. ¿Por qué? Porque no ha abierto su corazón para que Jesús venga, para que Jesús gobierne su vida. Y entonces lo que hace es cerrar la Biblia, cerrarse a las cosas de Dios, escuchar más a las personas que a la palabra de Dios. Y esto es a lo que se está refiriendo en este versículo, la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? Así es, y esto me recuerda a aquellos leprosos, 10 leprosos, dice la palabra, que se acercaron a Jesús y que le pidieron, clamaron por ayuda. Querían que los sanara, y Jesús los sana, a los 10 leprosos los sana, pero solo uno de ellos vuelve a darle gracias. ¿Por qué? Porque las personas no estaban en sí queriendo una relación con Dios, una relación con Jesús, querían un milagro. Y a veces son ese tipo de personas que están en las piedras, no echan raíces, no ven que Jesús es más allá que un ser que concede milagros. No, es tu Padre, es tu Señor, y Él quiere permanecer no solo cumpliendo los deseos de tu corazón, sino que tú también busques cumplirlo, el anhelo de su corazón. Y cuando estos 10 leprosos solo vuelve uno, ahí nos damos cuenta que nosotros también a veces recibimos la palabra por porciones. Y nos da gozo, quizá dicen eres salvo y Dios te perdonó, y te da un gozo porque se te quitan millones de kilos de peso sobre tu espalda y dices, wow, sí, Él es mi Salvador, me salvó. Pero cuando vas adentrando, cuando se necesita echar raíz, cuando se necesita fortalecerte en la palabra de Dios, ya no es tan padre, porque ya no quieres un compromiso mayor. Es triste ver cuántas personas han perdido su propósito por temor, por cobardía, porque se les ha dificultado, porque la prueba los ha apartado. Escuchábamos a personas, hemos escuchado a muchas personas que nos dicen, es que seguir a Jesús es difícil. Bueno, yo no sé quién te vendió la idea que iba a ser fácil, porque mismo Jesús dijo, el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es negarte? Es decir, Padre, someto mi voluntad a tu voluntad. Yo sé que mis planes quizá no están mal, pero los tuyos son mucho mejor y son perfectos, y yo quiero servirte, quiero honrarte, quiero amarte con todo mi ser. Pero ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es la prueba? Cuando se enfrentan al relajo, a lo que el mundo les está ofreciendo y lo que Dios ofrece y pide de ellos. Y ahí
como no hubo una raíz, como no hubo una profundidad en Dios, una realidad de decir mi vida no puede ser sin Él, se muere la planta. Así es, por eso que seguir a Jesucristo es bajarte los pantalones, ser hombre o ser una verdadera mujer y seguir adelante, no importando todas las situaciones que vengan. Porque muchas de las personas cuando están pasando por un momentito, por un momento difícil, piensan que Dios está aparte, que Dios no puede arreglar esa situación, cuando Dios es el Todopoderoso y Él es el soberano. Nada se sale de sus manos, Él tiene el gobierno de todas las cosas. Y bueno, vamos al siguiente, en el versículo 14, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este tipo de personas acá está muy claro que son cuando llegan a su casa y entonces empiezan a utilizar más su mente que su corazón, empiezan a escuchar más la voz extraña que la voz de Dios, porque Dios está diciendo, yo te voy a suplir conforme a las riquezas en Cristo Jesús, pero ellos empiezan a escuchar esa voz que empieza a decirle, no, tienes que empezar a trabajar, tienes que meterte a otro trabajo, deja de ir a la iglesia, deja de diezmar, deja de ofrendar, porque mira, eso está menguando, está quitándote dinero. Y entonces empiezan a escuchar a todas esas personas y se empiezan a afanar, el trabajo los empieza a presionar, ellos empiezan a dejar de orar, empiezan a dejar de leer la palabra, porque dicen, es que el estudio, el trabajo es lo máximo, lo que va a sustentar mi vida. Y entonces el enemigo llega de una manera tan sutil y tan descarada a la vez, que empieza a engañar a las personas con los afanes de la vida. Otra de las cosas es que les empieza a inyectar la idea de que las riquezas le van a dar la felicidad. Cuando Jesucristo dijo, el que sirve a dos amos, con uno va a quedar mal. No puede servir a Dios y no puede servir a las riquezas. O sea, no puede servir al Dios de las riquezas y puede servir a Dios. No, y eso es algo que el enemigo inyecta para que las personas empiecen a tener en su corazón codicia, empiecen a tener en su corazón ambiciones y empiecen a querer producir mucho, no importando a quién tengan que pisar, pero ellos quieren llegar y tener mucho dinero, cuando esa es una mentira de Satanás, porque la única vida es Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y por ahí también nos dice en la palabra de Dios, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso acá dice, ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Si el hombre o la mujer se apartan de Dios, entonces Satanás empieza a meter inmundicia en su pensamiento. Y estoy hablando de una inmundicia sexual, de depravaciones sexuales. Empieza a meter en los jóvenes, en los hombres, pornografía, el adulterio, en las mujeres ahora ya también, la lujuria, la pornografía, la lascivia. Y empieza a engañarlos, a hacerlos creer que esto va a ser la vida. Los jóvenes dejan de guardar su vida y quieren andar igual que los demás sin guardar su corazón. Para ellos la virginidad empieza a no tener ninguna valía, cuando realmente Dios dice que eso es una gloria, eso es una bendición, es un tesoro, porque Dios está guardando a los jóvenes. Porque Dios quiere que sean felices en su matrimonio, que no vengan arrastrando cadenas, que no vengan arrastrando maldiciones y puedan llegar puros al matrimonio y entonces puedan disfrutarlo con la mujer o con el hombre, ¿verdad? En el caso de los hombres, con la mujer que Dios tiene preparado para ellas, y en las mujeres con el hombre que Dios tiene preparado para ellas. Y cuando hay esto no llevan fruto, porque no hay transformación en su vida, no hay transformación en su corazón. Así es, y cuántas veces desafortunadamente nosotros, creyendo y sabiendo de la palabra de Dios, cuántas veces hemos estado frente a un sembrador, aquel hombre o mujer que está sembrando la palabra de Dios, y estamos lejos de recibir, estamos analizando su conducta, analizando sus palabras, teniendo un corazón endurecido.
¿no? O estamos afanados porque dejamos los frijoles cociéndose, porque tenemos que poner los uniformes, que porque tenemos que llegar a hacer el aseo, que porque tenemos que ir a hacer los pendientes. Y todo eso, ¿sabes qué? Ahoga la palabra de Dios. Y por eso a veces decimos, pero estoy leyendo la palabra de Dios. Estoy asistiendo a la reunión, estoy congregándome, estoy buscando, estoy sirviendo, pero no hay fruto, no veo fruto. ¿Por qué? Porque tus afanes, porque por ese deseo de enriquecerte de una manera apartada de Dios o de la voluntad de Dios, está ahogando la semilla de Dios. No es que la semilla esté vana, ¿verdad? Porque no sé, en el mundo podemos encontrar una semilla de girasol vana, no tiene fruto, o una semilla de nuez no tiene nuez y estuvo vana. No, esta semilla nunca va a ser vana y siempre está dada para cumplir el propósito que papá quiere que sea cumplido. Pero lo que sí va a hacer la diferencia es cómo tú y yo estamos recibiendo la palabra de Dios. Si tú y yo venimos y nos paramos a escuchar al sembrador o a quien está dando la palabra con un corazón endurecido, con afanes, con piedras en nuestro corazón, obviamente no va a haber fruto. Y acá nos dice en el verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y quiero ir rápido para ya terminar. Capítulo 13 de Mateo, versículo 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estas personas son las que van a transformar su vida. Estas personas son las que van a aprender a amar a su esposa, van a aprender a amar a sus hijos, van a aprender a amar a sus vecinos. Bueno, estoy hablando, ¿verdad?, en el caso de un varón. En el caso de una mujer, nada más lo único que cambia es que van a aprender a amar a su esposo. Y de ahí van a aprender a amar a sus hijos, a los vecinos, a la sociedad, al prójimo. Y va a haber cambios en su vida. Aquel que robaba no va a robar más. Aquel que tomaba no va a tomar más. Aquel que adulteraba no adulterará más. Aquel que veía cosas inmundas dejará de verlas. Porque esos son los frutos. Esos son los frutos que van a empezar a producirse en la vida de la persona, en donde la palabra de Dios cae en buena tierra. Y esta tierra es tan buena, tan fértil, que entonces la semilla produce raíz y crece y da fruto al 100 por uno. Así es, así que hoy te invitamos y nos invitamos a que cada vez que hay un sembrador en tu vida, alguien que te está dando la palabra, el mismo Espíritu Santo de Dios, cuando tú estás leyendo la palabra ahí en tu devocional, en tu casita, con tus hijos, con tu familia, Él está sembrando la palabra en ti. Pero va a radicar el que tú y yo podamos dar fruto, en que tu corazón esté preparado para recibir la palabra. Que quites todo endurecimiento, toda piedra, todo espino, que tú quites todo afán, todo amor al dinero, a la riqueza, que tú quites toda prioridad antes de Dios, porque Dios tiene que ser tú y mi prioridad. Primero Dios, dice la palabra, que primeramente busquemos su reino y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Sabes que esto es una realidad. Pero cuando nosotros somos robados por este tipo de terrenos, por tener un corazón endurecido, pedregoso o con espinos, ¿sabes que no va a fructificar la palabra? Pero yo sé que el Señor hoy está hablando a nuestro corazón y Él nos está invitando a que cada día que escuchamos la palabra o leemos la palabra, estamos a los pies de nuestro Señor, estamos expuestos a su Espíritu Santo, Él va a seguir perfeccionando su obra. Y sabes que la garantía de que la palabra de Dios en tu corazón fructifique va a ser al 100 por uno, al 60 o al 30. Nunca la palabra de Dios va a morir, nunca no va a dar fruto. Siempre el Señor prometió dar fruto a un corazón recto, a un corazón que escucha y entiende su palabra, a un corazón que recibió su palabra con respeto, con honra, con peso y con fe. Así es. Bueno, pues a labrar tu tierra, a preparar tu tierra. ¿Y cómo la vas a labrar y la vas a preparar? Leyendo la palabra de Dios todos los días, para que nuevamente cuando venga un sembrador y siembre la semilla, dé un fruto abundante. Pues que Dios los bendiga. Dios les bendiga.